Buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Medicina al Día con el Dr. Colson. Hoy vamos a tocar un tema de que creo que todos, sin excepción, deberíamos de prestarle mucha atención, ya que como iremos viendo a lo largo de la charla, todos estamos de una u otra manera propensos a estos síntomas y la verdad que generan muchísima ansiedad. A los nuevos integrantes, a los nuevos que nos visitan, yo soy el doctor Adrián Colson, neurólogo, y pues el día de hoy vamos a abordar un tema llamado olvidos versus deterioro cognitivo. Vamos a aclarar muchas dudas respecto al tema, pero pues siempre lo invito a participar para que lo hagamos esto más que una charla magistral. Yo siempre digo, las charlas magistrales nos vamos a los congresos. Esto es que hagamos una conversada, esto es que hagamos una conversación sobre un tema del que yo estoy seguro que tenemos muchas dudas respecto a ello, ya sea como médicos que atendemos a estos pacientes, ya sea en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención o como pacientes. Quiero agradecer siempre a nuestros patrocinadores, muy afectuosamente a El Tizón, allá Restaurante El Tizón en Estelí, Laboratorios Luminova por su gentil colaboración, Neurofarma por facilitarnos el local y pues Biomed, laboratorio de alta calidad, por facilitarnos o ayudarnos en la parte audiovisual. También le agradecemos al doctor Alberto García, que siempre está con nosotros aquí trabajando para llegar a sus hogares, para que vayan en el coche escuchando esta charla y pues gracias a todos ellos que hacen posible este programa. También queremos invitarlo a compartir esta charla para que llegue a más personas y podamos en el futuro ser autosostenibles. Asimismo, los instamos a participar. Es decir, el día de hoy no se vale quedarse con las dudas. Y el día de hoy vamos a tratar de aclarar todas las dudas posibles. Bueno, el deterioro cognitivo es aquella disminución de las funciones corticales que van apareciendo de manera gradual o de manera aguda, pero que va a ir con el tiempo afectando de una u otra manera las actividades de la vida diaria. Entonces, el deterioro cognitivo, según el DSM-5, antes se le llamaba demencia. Sin embargo, debido a que demencia es algo bastante peyorativo, el término ha tenido, digamos, una estigmatización, no solamente en el paciente, sino en los familiares. Entonces se hizo un cambio de nomenclatura y ahora vamos a llamarle deterioro cognitivo mayor o deterioro cognitivo menor. Pero la invitación a la charla parte de olvidos. Olvidos es lo mismo que deterioro cognitivo. Todas las personas que tienen olvidos van a llegar a tener algún grado de deterioro cognitivo. Y aquí surge una pregunta interesante. Si pueden ahí contestar, nos pueden decir, ¿quién no ha pasado por la siguiente situación? Salí al trabajo
y olvidé la llave del carro. Luego iba a la venta y olvidé que iba a hacer a la venta. Luego iba a hacer un mandado y en algún momento no supe cómo llegar, pero recuperé. No sé si alguien en el público ha tenido esta experiencia. Bueno, entonces eso nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? Y a través de esta charla vamos a saber qué es, cuándo hay que preocuparse, cuándo vamos a tener que acudir al médico, cuándo o a qué médico vamos a acudir. Esta es una pregunta bien importante. Le mandamos saludos a todos los que ya pues se han conectado. Tenemos visitantes desde México y dice Franklin Zamora todo el tiempo. Y cuando ocurre eso, ¿cuántas veces se ha pasado por la mente que voy a terminar teniendo la enfermedad de Alzheimer? Voy a terminar no conociendo a mi familia o peor aún, no conociendo a mí mismo. Metabel Lazo, siempre presente en las conversaciones, dice que hasta dentro del carro se han quedado guardados. Es cierto. Y entonces, en las consultas es muy frecuente que el paciente te diga, ya sea en el medio, como un motivo de consulta, durante el nudo de la entrevista o al final de la consulta, doctor, y fíjese que se me olvidan las cosas. Doctor, en el trabajo yo ya tengo que estar anotando porque todas las cosas se me están olvidando. Entonces vamos a tratar de conversar esta parte. Entonces, el olvido puede ser un proceso natural. Por ejemplo, si nosotros estamos centrados, si nuestra atención está centrada en algún otro evento y pasa una situación, aunque seamos conscientes de ello, si la situación a la que nos expusimos es menos importante que donde nosotros estábamos prestando la atención, entonces ese olvido, que es como una queja frecuente en la consulta, probablemente no tenga una relevancia mayúscula. Bien, ahora analicemos. ¿Qué nos pasa en el día a día de la consulta? En el día a día de la vida diaria. Estamos estresados por llegar temprano al trabajo, estamos estresados por el tráfico, estamos estresados porque tenemos que entregar un trabajo, estamos estresados por el cuidado de los hijos, por el cuidado de la mamá o del papá que están enfermos. Entonces, el cerebro suele prestarle atención y concentración a aquello que le está interesando más y deja, por un lado, aquella información que es menos relevante. Entonces, analicemos. Si una persona, por ejemplo, va tarde al trabajo, está pensando cómo llego más rápido, qué me va a decir mi jefe, eso ganó la atención y la llave se olvidó. Se olvidó llevar la billetera. Claro, el cerebro va a seleccionar lo que más le interese en ese momento. Entonces, la diferencia entre un olvido y un deterioro cognitivo, y lo quise decir al inicio, es que los olvidos no necesariamente son patológicos, no necesariamente es una enfermedad. Sin embargo, el deterioro cognitivo, por muy leve que sea, se debe de considerar la antesala de un proceso que puede venir más adelante en una enfermedad neurodegenerativa. Muchas veces las pruebas, como lo vamos a ver más adelante, que nosotros utilizamos, pueden
tamizar, como decimos los médicos, o evaluar de manera rápida ese deterioro. Pero no son suficientes, porque a veces las pruebas pueden salir alteradas por la misma situación que acabamos de hablar. Tal vez el paciente en la consulta está pendiente de otra situación, tal vez tiene otro problema clínico, entonces él presta poca atención en la prueba que le estamos realizando. O el paciente está ansioso, ya sea por una causa primaria, un trastorno de ansiedad. Entonces el paciente nos presta poco atención o no se concentran. La diferencia entre atención y concentración es que la atención es centrarse en un estímulo específico, habiendo muchos alrededor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en la ruta, cuando nosotros vamos en el bus y vamos con una persona conocida al lado o entablamos una conversación con alguien, hay mucho ruido dentro de la ruta, ¿no? Está el chofer, está el cobrador, está los ruidos que están externos a la ruta, pero nosotros somos capaces de fijar nuestra atención en la persona con quien vamos conversando. La concentración es la atención sostenida. Es también importante documentar o hablar sobre ella, aunque la atención se puede perder a lo largo del tiempo. Típicamente las personas que damos conferencias, que damos clases, sabemos que después de 60 minutos de una conferencia, la atención empieza a reducirse, porque empieza pues muchos factores a jugar un rol y de repente ya el paciente o el estudiante ya no está prestando la atención. Entonces, cuando nosotros hemos tenido la seguridad de que no existen esos factores externos que están, por así decirlo, ensuciando la memoria, es decir, tenemos un paciente que logramos captar la atención, logramos captar la concentración y eso lo definimos a lo largo de la consulta, a lo largo de la entrevista y el paciente empieza a quejar olvidos. Entonces existen pruebas que si estas pruebas están bajas nos dan una alerta y tenemos que ir a profundizar en ella. Hablando un poco del deterioro cognitivo, les decía inicialmente que el deterioro cognitivo se divide en deterioro cognitivo menor y deterioro cognitivo mayor. Es decir, ya aquí sí es un problema. Cuando el médico diga, bueno, este paciente tiene un deterioro cognitivo, ya estamos frente a un problema. Ahora lo vamos a tipificar y a tratar de encontrarle una causa. La diferencia fundamental entre el deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo mayor es que en el deterioro cognitivo leve el paciente sigue realizando sus actividades de la vida diaria. En el deterioro cognitivo mayor hay un cese de las actividades de la vida diaria y el paciente empieza a disfuncionar en lo que hace en el día a día. Y es un paciente que empieza a tener problemas en su trabajo, y es un paciente que empieza a tener dificultades para realizar sus actividades en casa. Y aquí se nos presenta un problema con el adulto mayor. En general, por mucho, aunque no exclusivamente, el deterioro cognitivo se va a presentar conforme la edad va avanzando. Crece de manera exponencial después de los 60 años. Entonces, los pacientes adultos mayores son los que más sufren deterioros cognitivos que son asociados a enfermedades crónico-degenerativas. Dentro de ellas, la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen nuestro abuelito en la casa? Están sentados, ven televisión, van a tomar una siesta y luego se van a acostar temprano. Entonces, muchas veces esto hace que no se capte, que no se perciba el deterioro cognitivo, porque como las actividades del día a día de él no requieren tanto esfuerzo mental, entonces pasan desapercibidos. El otro gran problema que ocurre con el adulto mayor es que se le atribuye
a la edad. Es decir, más o menos en promedio, los pacientes acuden a nuestra consulta entre 2 a 3 años del deterioro cognitivo. Y yo lo he dicho muchas veces el motivo de la consulta es el familiar. Por ejemplo, doctor, es que anda toda la noche caminando, es que no duerme, es que yo me desvelo para cuidarlo o a veces se torna agresivo. Doctor, es que me dice 10 veces que tiene que comer y ya le di de comer. Entonces, ya yo siempre digo, entonces el motivo de la consulta es la afectación al familiar que ya está teniendo a raíz del problema del adulto mayor. Sin embargo, cuando esto ocurre, ya el problema es bastante severo. Hablando un poquito de la historia del deterioro cognitivo mayor, cuando el paciente inicia los síntomas, es decir, pequeños olvidos, ese cerebro ya tiene muchos años de que todos los procesos patológicos, todos los cambios celulares que se dan, los cambios que se dan a nivel de la neurona, principalmente en algunos grupos neuronales, ya tienen 10 años de haber iniciado. Entonces, desafortunadamente, llegamos tarde a la enfermedad. Y cuando nuestros pacientes vienen, ya no tenemos mucho por hacer. Por eso es importante este tipo de charla, por eso es importante este tipo de actividad, porque tenemos que alertarnos. Y desde aquí he tratado de dar 2 pautas importantes. Y ojo ahí, estas serían perlas para identificar este problema. 2 grupos etarios, los jóvenes con olvidos y los adultos mayores con olvidos. Desafortunadamente, prestamos mucho más atención a los jóvenes con olvidos. De hecho, el paciente mismo busca la atención, pero prestamos muy poca atención a nuestros adultos mayores con olvidos. Y el que probablemente tenga una enfermedad más severa, una enfermedad neurodegenerativa, va a ser el adulto mayor. Pero, ¿cómo andamos en la epidemiología? ¿Cómo está el problema a nivel mundial? Bien, de los 962 millones de personas que viven en el mundo, 13% de la población mundial está padeciendo un tipo de demencia o está en camino de la demencia. Si nosotros traslapamos esto a la situación, por ejemplo, de Nicaragua, estuviéramos hablando de casi 1 millón de personas que andan con el deterioro, con un deterioro cognitivo. De hecho, hace algunos años nosotros realizamos un estudio, algo corto, pero con una N no tan pobre, es decir, un número de pacientes no tan bajos, en donde todos los pacientes mayores de 50 años que llegaban al hospital, pero por causas diferentes a las causas de medicina interna. Es decir, no eran pacientes que llegaban con infartos cerebrales, no eran pacientes que llegaban con enfermedades pulmonares. Elegimos pacientes que cognitivamente deberían de estar bastante bien. Si bien es cierto, no fue el mejor escenario, pero pues evaluamos que estuviera cognitivamente apto para realizar las pruebas. Les realizamos varias pruebas y fue una sorpresa lo que nosotros descubrimos. 1 de cada 3 personas tenían algún grado de deterioro cognitivo. Esto sí es alarmante. Algunos de los cuestionamientos, recuerdo que hubieron, no, es que son pacientes mayores. Pues las pruebas que nosotros realizamos estaban diseñadas para pacientes mayores. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que anda un montón de pacientes con deterioros cognitivos que pueden ser leves o pueden ser severos y no los estamos viendo. Quiero contarles un poquito
de un caso que vi, de hecho, esta semana, un paciente octogenario en donde ha sido tratado de una manera excelente el paciente durante más de 20 años con tratamientos para cardiología, tratamientos de ortopedia, es decir, un equipo multidisciplinario. Sin embargo, curiosamente, cuando yo le hacía las pruebas de cognición al paciente, me refirió que nunca le habían hecho este tipo de pruebas. Y definitivamente, este paciente ya estaba o ya está en un grado de deterioro cognitivo. Curiosamente, ni siquiera comenzó con el tema de la memoria. Era un paciente que los familiares e inclusive él se asustó porque empezó con alucinaciones. Entonces aquí viene otra perla importante de esta charla. No siempre esperemos que la memoria sea el síntoma principal o el único síntoma en estos pacientes. De hecho, cuando un paciente comienza con cambios del comportamiento, con cambios del estado de ánimo, es un paciente que está muy ensimismado, quiere decir como que está muy meditabundo, o está hipervigilante, quiere decir que le está poniendo demasiada atención a detalles, o está hipovigilante, que está apático al medio. Esos son señales de alarma y deben de ser lo más pronto posible evaluado por el médico que sea competente. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas que están por aquí. Pregunta el doctor Traña, que se encuentra en México. ¿Qué importancia hay de la depresión y el deterioro cognitivo? En los pacientes mayores de 50 años es una antesala. Hay que tratarle la depresión, hay que mejorarle todo su ambiente, todo su entorno, pero a este paciente hay que darle seguimiento y hay que darles pruebas de reto. Es decir, tiene que realizársele una batería de pruebas para que podamos detectarlo de manera temprana. Vamos a ver alguna otra pregunta. Ok, nos escriben el doctor, uno de los mejores médicos neurólogos. Muchísimas gracias. Tratamos de resolver, no resolver, sino educar en las principales problemáticas para que nos encaminemos. Estas enfermedades y muchas de estas enfermedades son difíciles, es un manejo bastante complicado, entonces lo menos que debemos de tener es una educación, un reconocimiento temprano. Pregunta el doctor Alberto Conrado desde México, ¿cuáles serían los datos de alarma para sospechar enfermedad de Alzheimer? Bueno, creo que eso ya lo habíamos contestado un poco. Un paciente que tiene cambios en la conducta, un paciente que de repente no es el mismo. Es decir, si una persona ha sido durante toda su vida muy callada, muy apartada, tal vez sea un poquito más difícil de identificarlo, a menos que ahora se vuelva muy hablantín. Es decir, una persona, y me acuerdo de un caso, que era un señor que había sido, de hecho, profesor universitario, era una persona bastante seria, según lo narraban sus familiares, y en los últimos meses había referido que de repente se salía a la puerta a enamorar a muchachas. Entonces me decía la esposa, doctor, en los 30 años que llevo de casada con él, nunca había hecho eso. Entonces fue una alarma de la esposa. Bueno, lo bueno es que no se puso celosa porque se hubiera complicado la situación del pobre paciente, sino que lo tomó como una alarma y dijo, vamos a ir a evaluarlo. Al momento de venir a la consulta, pues descubrimos que el paciente ya tenía un deterioro cognitivo bastante importante. También recuerdo un caso, ese fue allá estando en México, un paciente que tenía un alto nivel de preparación, es decir, tenía un doctorado y él daba clase, pero él decía, doctor, ahora mi problema es que yo tengo varios años de dar esta conferencia y los conceptos básicos yo me trabo. Ahora tengo que llevar un documento, tengo que llevar un papel y eso no soy yo.
Cuando le realicé las pruebas de tamizaje rápido, resulta que el paciente la hizo muy bien. Sin embargo, no evaluamos pruebas, evaluamos pacientes. En su entorno, ya conversando con su esposa, conversando con sus hijos, me referían de que hacía cosas extrañas, que de repente se levantaba a medianoche y empezaba a cerrar, pero de una manera totalmente inapropiada a la 1 de la mañana, cuando él mismo se cercioraba de que al irse a acostar estuviera todo cerrado. Entonces tenía este paciente un miedo, un delirio de persecución, y ahí estaba el problema. Hemos tenido casos tan abigarrados como, recuerdo otra paciente que ella decía que le habían incrustado un chip en su cerebro y desde ahí, a través de un radiotransmisor, estaba escuchando una inteligencia superior todo lo que ella decía. Y evidentemente esta paciente tenía un alto nivel académico y ahí comenzó su demencia. Sin embargo, cuando le hacíamos las pruebas de memoria, los resultados eran bastante buenos. Aquí viene un mensaje. Estos deterioros pueden tener una presentación multifacética. Nunca esperemos al paciente que viene que no recuerda al hijo, el paciente que se pierde dentro de su casa. Eso ya son estadios tardíos. Y como decía un maestro, cuando eso pasa, ya llegamos tarde. De hecho, en mi opinión, llegamos tarde cuando lo diagnosticamos leve, porque como decía previamente, ya tiene 10 años de haber comenzado el proceso. Vamos a ver acá. Pregunta la doctora Flores, ¿hay algún factor de herencia asociado a los deterioros cognitivos? Sí. De hecho, la herencia, y aquí lo aclaro, porque cuando diagnosticamos a un paciente que viene acompañado de sus hijos, una de las preocupaciones de los hijos es, esto se hereda. Si bien es cierto, hay muchos factores que están asociados a este grupo de enfermedades, la herencia no es mendeliana, es decir, no es que cada hijo va a tener el 25% de padecer la enfermedad. Y siendo tan frecuente la enfermedad en la población, de hecho, el riesgo no es demasiadamente elevado, salvo que sean algunas formas que por suerte son bastante poco frecuentes de aparición temprana, en donde la asociación con algunos factores genéticos, y hablando específicamente de la enfermedad de Alzheimer, como la presenilina 1, presenilina 2, la ApoE, que sí tienen un mayor poder de heredabilidad. Entonces hay que tranquilizar a los hijos y decirles, no, ¿sabe qué? Su riesgo es muy parecido al riesgo que tenemos la mayoría de la población. Lo que sí le digo es que ya que trajo a su mamá ya en un estadio algo avanzado, esto debe ser una alarma para las siguientes generaciones que vengan de una manera más temprana cuando empiecen a tener síntomas sospechosos. Porque muchas veces la preocupación en la consulta radica en la herencia del trastorno. Ahora, hemos hablado de deterioro cognitivo, hemos hablado de olvidos, hemos hablado de demencia que, como ya dijimos, demencia le llamábamos antes, porque es bien difícil a la familia decirle está demente su familiar, tiene una demencia, entonces decimos deterioro cognitivo mayor. Pero si ustedes se fijan, no he hablado específicamente de enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un deterioro cognitivo mayor y la enfermedad de Alzheimer? Ok, cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo mayor, estamos hablando de un sinnúmero de enfermedades. Es un número bastante grande de enfermedades, en donde la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Quizás ocupará el 75% de los casos, según el consenso de enfermedad de Alzheimer en el 2014.
Ellos dijeron de que las 4 causas más frecuentes en donde radican cerca del 90% de los deterioros cognitivos mayores está, en primer lugar, la enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, vamos a tener la demencia vascular o el deterioro cognitivo asociado a enfermedad vascular cerebral. Vamos a tener la demencia o deterioro cognitivo mayor o enfermedad de cuerpos de Lewy y el deterioro cognitivo mayor frontotemporal. Sin embargo, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones. Si bien es cierto, el familiar desea que seamos sumamente específicos en qué padecimiento o cuál de los padecimientos tiene su mamá, su papá, su tío, su abuelito, a quien nos trajo a la consulta, pues es importante decir, y es importante que sepamos, que estos diagnósticos se establecen casi exclusivamente por biopsia cerebral. Y por supuesto, no vamos a mandar a biopsia a un paciente con el cuadro clínico. La biopsia se reserva a aquellos casos que son muy extraños y que hemos realizado un protocolo, un abordaje diagnóstico. Los criterios establecen que cuando nosotros tenemos elementos clínicos, elementos paraclínicos, como por ejemplo resonancia magnética, tenemos algunos otros elementos como estudios de metabolismo cerebral que tampoco se envían de manera rutinaria. A veces puede apoyarse por un electroencefalograma, aunque ya no es tanta la indicación para este caso. Nosotros llegamos a probabilidad de enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Y aquí quiero aclarar 2 cosas. Si bien es cierto, ahorita acabo de hablar de las 4 patologías neurodegenerativas más frecuentes que hay, resulta que existen un grupo de enfermedades que, a diferencia de estas 4, pueden tener reversibilidad. ¿Cómo? Sí, exactamente. Si nosotros hacemos un buen abordaje y descubrimos algunas enfermedades que están siendo ocasionadas por alguna situación médica del paciente en ese momento, y si nosotros corregimos este problema, también vamos a corregir el deterioro cognitivo del paciente. Es el grupo de enfermedades llamada deterioro cognitivo rápidamente progresivo. Y aquí algo importante, si bien es cierto, nosotros tenemos que buscar la detección temprana de la enfermedad. En esa búsqueda podemos encontrarnos algunas enfermedades sistémicas o endocrinológicas, por ejemplo. Ahorita se me viene el caso de una paciente que estaba siendo tratada como enfermedad de Alzheimer. La paciente tenía aproximadamente 1 año con el diagnóstico, pero no se había protocolizado. Es decir, la paciente llegó por olvidos, estaba la paciente adinámica, la paciente no tenía interacción con la familia. Llamaba la atención que había subido bastante de peso y tenía una frecuencia cardíaca 50 más o menos latidos por minuto. Entonces a esta paciente le realizamos el protocolo diagnóstico y resulta que tenía una TSH de 30. Esta paciente tenía un hipotiroidismo bastante importante. Entonces lo manejamos en conjunto con medicina interna. Repusimos el problema de las tiroides y la paciente regresó a sus pruebas normales. Este es un ejemplo de cómo tenemos siempre que hacer un abordaje. Entonces existe, y esto es un poco para los médicos, una mnemotecnia, para que no la olviden, en el deterioro cognitivo rápidamente progresivo, que se define como el deterioro que tiene menos de 2 años. Y la mnemotecnia es vitamins. Esto significa la V de vascular, la I de infecciosa, la T de traumática, la A de autoinmune, la M de metabólica y así sucesivamente. Entonces, estas son todas las causas que pueden ocasionar estos deterioros muy rápidos. Entonces, tiene que alertarnos a los médicos y también a los familiares cuando sea muy rápido el deterioro. Y cuando el deterioro sea muy rápido, hay que ir al que más sabe del tema
para que inicie el protocolo. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por ahora, porque recuerden que les dije que los quiero hoy participativos. Hoy vamos, no traje una agenda tan estructurada y dejé espacios para que platiquemos, para que platiquen su experiencia o para que si tienen alguna duda conceptual, pues la resolvamos. También a los pacientes los invitamos a participar para que hagamos esto más que una charla, una conversación. Bien, recuerde, volvemos a mencionar a nuestros patrocinadores, a Luminova, a Neurofarma, a Biomed, a Restaurante El Tizón por su amable colaboración con el programa. Bien. Pregunta el doctor Mohamed, también bastante participativo en el programa, relación de factores ambientales. En principio, el actual estilo de vida, falta de ejercicios, comidas rápidas, etcétera, y la incidencia o aceleración del deterioro cognitivo. Es muy buena pregunta la del doctor, porque como yo les mencionaba inicialmente, existen causas vasculares de deterioro cognitivo. Entonces, muchas veces pacientes que han sido tratados como enfermedad de Alzheimer, nosotros les realizamos el protocolo diagnóstico, son pacientes con muchos factores de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares y encontramos múltiples infartos, infartos antiguos, infartos de mediano tamaño, infartos pequeños que han coalescido de tal manera que ocupan gran parte del cerebro y esto está generando un deterioro en las funciones mentales del paciente. Y es muy importante porque muchos pacientes que andan diagnosticados como enfermedad de Alzheimer tienen un deterioro cognitivo de origen vascular o un deterioro cognitivo mixto. Es decir, sobre la enfermedad de Alzheimer pueden haber otras enfermedades. Y tan importante esto que, por ejemplo, el deterioro cognitivo asociado a enfermedad vascular tiene una supervivencia del paciente más corta. Es decir, el paciente con este tipo de deterioro cognitivo va a fallecer a una edad más temprana o unos años o menos años después del diagnóstico. Si bien es cierto, existe mucha controversia en que sí, la propia enfermedad de Alzheimer puede ser modificada a través de del cambio del estilo de vida. Eso hay controversia. Sin embargo, sabemos que a ese cerebro que está atrófico, a ese cerebro que está enfermo, no se le pueden sumar otros tipos de enfermedades como la enfermedad vascular. Entonces, el hecho de que un paciente tenga enfermedad de Alzheimer no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no vamos a dejar de tratarle toda la parte metabólica. Estos pacientes muchas veces tienen enfermedades cardíacas, infartos cardíacos, tienen cardiopatías isquémicas crónicas, que además de tener el cese cognitivo, la disminución cognitiva de las funciones cognitivas por la enfermedad, su calidad de vida está acrecentada por una disnea, está acrecentada por una cantidad de medicamentos. Entonces sí, definitivamente, doctor Mohamed, la dieta, el estilo de vida actual, el sedentarismo va a venir a empeorar la enfermedad. Nos preguntan, ¿podemos tratar de retrasar el proceso del deterioro cognitivo a través de pruebas, ejercicios mentales? Vaya, también es una muy buena pregunta. Y esta es una pregunta que tiene décadas de estarse haciendo en la comunidad científica. Nosotros pudiéramos evitar el Alzheimer, pudiéramos atrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Bien, una de las cosas que ha demostrado con mayor grado de evidencia que puede atrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer es el training cognitivo, es la ejercitación cognitiva que hemos tenido a lo largo de la vida. Es decir, va a ser más probable una persona que
no tiene un alto nivel académico, una persona que no tiene la cultura de lectura, que no tiene un trabajo que le exija o que sea de alto reto mental, le va a aparecer la enfermedad de una manera más temprana. Entonces aquí viene la clave para atrasar esta enfermedad, atrasar la aparición de los síntomas, la ejercitación mental. Entonces, en este sentido, no necesitamos llegar a los 60 años para empezar a hacer eso. Después se ha hablado de muchas cosas, incluyendo que si los oxigenadores cerebrales, que si tomar algunos medicamentos pueden atrasar el proceso. Pues la verdad que todos tienen baja calidad de evidencia. Es decir, aparte del training cognitivo, aparte de una detección temprana, no está demostrado, a la fecha al menos, ningún medicamento que evite la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Ok. Pregunta el doctor Traña, influencia de la calidad del sueño y deterioro cognitivo. Bueno, el doctor Traña ahí me tocó el corazoncito con tanto que me encantan los trastornos del sueño. Definitivamente sí. Yo les decía en la charla previa que tuve con los doctores, con el doctor Miranda, con el doctor Morales, que hay que normalizar. Y quizás no normalizar, debería ser obligado preguntarle al paciente cómo duerme. Resulta que hay muchos trastornos del sueño que están implicados en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, la mencionada apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño, esta disrupción del sueño reduce el flujo linfático. El flujo linfático es el sistema del cerebro, del sistema nervioso, que se encarga de limpiar las sustancias tóxicas del mismo. Entonces, este flujo se ve disminuido con trastornos del sueño, con enfermedades como apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, estas sustancias se acumulan. Una de estas sustancias es la beta-amiloide. Y la beta-amiloide, como todos sabemos, está implicada en la enfermedad de Alzheimer. Tiene un rol céntrico en la aparición de la enfermedad. Les decía previamente que no solamente la memoria, y eso fue un cambio que se hizo del DCM4 al DCM5. En el DCM4, la memoria era un elemento imprescindible para diagnosticar un deterioro cognitivo mayor o demencia. Sin embargo, muchas otras enfermedades pueden cursar con alteración en otros dominios de la cognición. Y entonces, ¿qué pasaba? Esperando que el paciente tuviera severo deterioro de la memoria, pasaba un tiempo. Y nos convertíamos con una conducta nihilista, es decir, mirábamos al paciente deteriorarse en otras esferas cognitivas y estábamos sentados prácticamente esperando que llegara la alteración de la memoria. Entonces la gente que más sabe de eso dijo, no, existen otros dominios y podemos diagnosticar deterioro cognitivo mayor, aún con pacientes que tengan la memoria relativamente preservada. Y aquí tenemos algunas de esas otras funciones que se pueden afectar y como no es memoria, muchas veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, la ejecución, que es la realización de tareas, por ejemplo, planeación. Las praxias es realizar una tarea previamente aprendida. Por ejemplo, yo recuerdo que a un paciente la señal de alarma era que él era de esos hombres que trabajaban mucho en casa, es decir, la lámpara, etcétera, pero hacía unos 5 a 6 meses, cada que algo se descomponía, él lo reparaba, pero eso no funcionaba y quedaban objetos de más, es decir, piezas que no ensamblaba. Ahí comenzó este problema, un problema evidentemente
de ejecución, las náuseas, saber algo, saber el nombre de algo, recordar el lenguaje. Muchas veces el lenguaje, hay varios tipos de lenguaje, pero para simplificar esto podemos hablar del lenguaje hablado, el lenguaje comprendido, el lenguaje leído y el lenguaje escrito. Muchas veces el paciente empieza a tener problemas para comprender lo que se le dice. Muchas veces tiene problemas para expresarse o para hablar de una manera adecuada. Muchas veces el paciente no puede leer, algo que se llama alexia, y antes lo realizaba. Entonces, esas son otras alarmas que son muy importantes para detectar este tipo de problemas. Cuando los olvidos se vuelven bandera roja, cuando es un evento muy agudo. Y ahora nos fuimos ya no a 2 años, sino un paciente que viene en las últimas 2 semanas, la enfermedad. Hay que buscar otras causas, hay que buscar un infarto cerebral en lo que nosotros los neurólogos le llamamos sitio elocuente. Es decir, son infartos en áreas estratégicas que van a afectar funciones específicas. Y esas funciones pueden ser la cognición, puede ser la memoria. Entonces, otra bandera roja es cuando este deterioro cognitivo quizás no sea memoria, pero sea conductual. Por ejemplo, el paciente empieza a estar agitado, empieza a estar agresivo, empieza a tener alucinaciones y sobre todo se vuelve una gran bandera roja si hay algún síntoma acompañante. Por ejemplo, este paciente tiene fiebre, por ejemplo, este paciente convulsiona. Hay que pensar que no estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, sino estamos hablando de un evento agudo. Que obviamente ese paciente, una vez que nosotros le tratemos el evento agudo, hay que investigarlo. Porque nosotros diagnosticamos algo que se llama delirium, que es una alteración, por así decirlo, en el procesamiento mental de manera aguda, asociada a algún evento como alguna enfermedad sistémica. Pero uno de los principales factores de riesgo es que el paciente ya tenga un deterioro cognitivo mayor, ya tenga una demencia. Entonces, a ese paciente que nosotros los médicos lo evaluamos y les mejoramos las alteraciones conductuales, hay que darle seguimiento en el tiempo, porque probablemente ese fue el debut, por así decirlo, clínico que hizo frente a todos nosotros de su deterioro cognitivo. Existen pruebas rápidas. Ya sabemos de que en la consulta siempre tenemos el tema del tiempo, tenemos muchos pacientes, por eso pasan desapercibidos estos problemas. Sin embargo, por suerte, los que más saben de esto han creado herramientas que son bastante rápidas de realizar. Y es una bandera roja también cuando empieza estas pruebas a salir negativas o bajas. Y tenemos 2 pruebas, el MoCA y el Mini-Mental. Tienen alta sensibilidad, tienen alta especificidad. No para decirme, este es Alzheimer, este es demencia frontotemporal, este es demencia vascular, sino para decirme que algo está sucediendo. Quizá una prueba tenga más sensibilidad para un tipo de deterioro cognitivo mayor que otras. Sin embargo, de manera global, esto debe ser solo la punta del iceberg, en donde tenemos que seguir investigando a este paciente para saber dónde lo vamos a ubicar, a qué patología lo vamos a ubicar. Y aquí quiero hacer una aclaración. Y esto, todos los médicos que están presentes o que escuchen esta charla se van a identificar. Muchas veces tenemos deterioros cognitivos mayores o demencias que tienen síntomas de una y otro tipo. Y bueno, hace algún tiempo ya sabemos que existen 3 sustancias que son las que principalmente están involucradas en estas patologías. La alfa-sinucleína, la tau, la proteína tau y la beta-amiloides. Sin embargo, a pesar que se pensó que podíamos clasificar estrictamente en las enfermedades por depósitos de tau, llamadas tauopatía, o las enfermedades por depósitos de amiloide, beta-amiloidopatía, es más complejo, porque estos pacientes clínicamente pueden presentar síntomas muy parecidos y muchas veces al final o en estadios medianos de la evolución de la enfermedad,
ya es muy difícil a veces distinguir. Si bien es cierto, hay una clasificación que a mí me gusta mucho, que aparece a los médicos que me están viendo en el libro de Fustinoni, en su 14 y 15 edición, inclusive pueden irlo a buscar en la página 380, una clasificación que habla de las demencias que son corticales o las demencias que son subcorticales y las que son córtico-subcorticales. Es decir, si el paciente viene con trastornos motores, con trastornos del movimiento, hay que pensar en una demencia subcortical. Y si el paciente viene con pura falla amnésica, olvido, se perdió en la calle, entonces hay que pensar en una cortical y algún tipo que tiene la combinación. El ejemplo típico son las demencias de tipo vascular. Entonces, el mensaje acá es que estas son herramientas de apoyo. No podemos, desafortunadamente a veces sí se hace por el volumen de pacientes, pero no podemos tomar decisiones solamente en base a este tipo de pruebas. Los estudios importantes, ya para ir finalizando, no sé si tenemos, Alberto, alguna pregunta acá del público. Excelente tema. Deterioro cognitivo en pacientes jóvenes, Jonathan Velázquez. Ok, doctor Velázquez, el deterioro cognitivo en pacientes jóvenes requiere un proceso tan exhaustivo para evaluar como en el paciente mayor. Y lo primero, sí, lo primero que tenemos que investigar son causas afectivas, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y luego una serie de enfermedades que son menos frecuentes en los pacientes. Pacientes con antecedentes de traumas craneoencefálicos, que yo creo que ahí tenemos que mejorar el seguimiento de los pacientes que han tenido traumatismos craneales para ver a los años si esto está generando algún grado de deterioro cognitivo. Por ahí alguna literatura dice que hasta el 20% de pacientes con traumas de moderado a severo van a llegar a desarrollar un tipo de demencia postraumática. Entonces también hay que seguirlos y esto pues en pacientes jóvenes es mucho más frecuente. Un paciente puede tener alteraciones, pregunta el doctor Mejía, alteraciones de la atención o concentración y no necesariamente alteración de la memoria, o puede tener alteración de no solo una función mental. Es correcto. Efectivamente, como habíamos mencionado, la memoria en algunas enfermedades, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, siempre tiene que estar presente, ¿verdad? Pero algunos otros tipos puede la memoria estar presente, pero no ser un síntoma importante, al inicio al menos, o no ser el síntoma llamativo. Por ejemplo, los pacientes con demencia frontotemporal, que dicho sea de paso, es la demencia neurodegenerativa más frecuente en pacientes menores de 50 años, puede ser muy conductual, un paciente que de repente se torna bastante agresivo, un paciente que se torna con una inflexibilidad mental, es decir, no puede hacer cambios, por ejemplo, si un hijo se lo lleva de una casa a la otra. Ese paciente muy conductual puede tener un deterioro cognitivo mayor y no ser la memoria, digamos, el síntoma principal del paciente. Vamos a ver si tenemos aquí alguna otra pregunta. ¿Qué se puede hacer si la persona con la enfermedad no quiere ir al médico? Eso es una excelente pregunta porque muchos familiares vienen a mi consulta y no trajimos al paciente. El paciente no quiso venir, el paciente no pudo venir. Bueno, yo creo que deberíamos de estructurarnos mejor, pudiéramos tener un equipo que inclusive pudiera ir a la casa para observar al paciente, pudiéramos, después de una evaluación, iniciar algún medicamento que lo pueda hacer un poco más asequibles para posteriormente venir y si esto se hace demasiado difícil, darle un seguimiento domiciliario al paciente. Creo que nos falta un poco para poder hacer esto de manera rutinaria. Ya sabemos que esto tiene un coste, el sistema de salud no está organizado para poder dar una solución a este tipo de situaciones que en realidad ocasionan altos costes económicos. Y ahí quiero decir algo. Yo le digo casi de regla a los familiares. No es el paciente el que tiene una enfermedad.
todo el mundo en la familia tiene de una u otra manera la enfermedad, no porque esté padeciendo el trastorno, sino porque van a tener una afectación directa. Por ejemplo, a veces se tiene que pagar un cuidador, ya sabemos que el hijo, la hija tiene que trabajar, a veces los hijos tienen sus núcleos familiares y es muy difícil tratar a los pacientes, sobre todo a veces si son agresivos, los altos costes en tratamiento. Eso debe de tomarse en cuenta a la hora de que estamos tratando al paciente. Entonces debemos de ser muy empáticos, no solo con el paciente, con el familiar. Yo tengo el lema de que el 70% de la consulta en el paciente o en esta consulta de deterioro cognitivo mayor, tomamos en cuenta o se la damos al familiar, porque tiene que estar bien enterados de la nueva situación del hogar. Entonces, los costes económicos son altísimos en esta enfermedad. En los estudios, los paraclínicos, si bien es cierto, hay casos en que por diferentes razones, una enfermedad demasiado florida, coste alto, etcétera, manejamos al paciente o lejanía, manejamos al paciente clínicamente, pero lo ideal siempre es realizar un estudio. Y esta es una recomendación ya para ir finalizando a todos los médicos. El estudio que más nos va a ayudar es la resonancia magnética. Y la resonancia magnética también tenemos que aquí incluir a los radiólogos, como hablábamos con la doctora Silonen. Debe ser una lectura asociada y correlacionada con la clínica. El radiólogo debe hacer el correlato clínico, el clínico debe hacer el correlato radiológico, porque los reportes de atrofia córtico-subcortical no nos van a servir, porque en las resonancias magnéticas podemos tener patrones que nos van a hablar de uno u otro tipo de deterioro cognitivo mayor y pueden tener tratamientos diferentes, pronósticos diferentes, etcétera. Pregunta el doctor Alfredo López de León. ¿Usted sabe si en el caso de Alzheimer existe en el ministerio algún proyecto de protocolo para estandarización del abordaje y poder programar los fármacos adecuados? Bueno, empecemos estandarizando, escuchando esta charla. Si todos los que estamos aquí empezamos al menos a seguir los lineamientos básicos, ya estamos estandarizando, muchachos. Con respecto a los medicamentos, ese es uno de los temas quizás más difíciles, porque desde que el doctor Alois Alzheimer, allá por el año 1903 en Múnich, describió a Guste, la primera paciente con enfermedad de Alzheimer, no hemos avanzado tanto en el tratamiento. De hecho, tenemos 4 fármacos aprobados, hay algunos fármacos en investigación que son muy promisorios para el futuro, pero los medicamentos no revierten la enfermedad y eso hay que decírselo bien claro al paciente. El tratamiento va dirigido a mantener al paciente donde lo encontramos. Muchas veces encontramos mejorías, sobre todo cuando tratamos la parte conductual o la parte afectiva. La educación a los familiares es clave. Los tratamientos son de alto costo. Y aquí les quiero decir algo, esto es muy dirigido a los médicos. Tenemos que saber cuándo tratar la enfermedad. Si el paciente tiene deterioro cognitivo leve, más que la rehabilitación cognitiva, ejercitación cognitiva, cambio del estilo de vida, es el tratamiento. Pero si ya nosotros tenemos a un paciente con deterioro cognitivo mayor en estadios tardíos de la enfermedad, también tenemos que saber dónde llegar. Porque si el paciente desafortunadamente ha perdido todas sus funciones, un paciente que esté encamado, pues yo creo que esa parte económica debería dedicarse a los cuidados, a la alimentación, al apoyo para a veces requieren gastrostomía, un cuidador, en vez de pacientes que durante un año ya encamados con un deterioro muy severo, les seguimos prescribiendo fármacos de altos costes. Suena un poco duro quizás, pero tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra con esta enfermedad. Hay estudios que son importantes en el abordaje, como les decía, el paciente nos llegó con deterioro cognitivo, tenemos que hacerle estudios básicos como un hemograma, mandarle a medir las tiroides, cuantificarle si el caso lo amerita, las vitaminas como las vitaminas del complejo B, medirlos, no enviarlos.
hay un sobreuso de las vitaminas neurotropas que aumentan los costos y mejoran muy poco. Detectar otras comorbilidades que tiene el paciente. Muchas veces el paciente viene con enfermedades del nervio, es decir, viene con neuropatías que le propicia caídas, fractura de pelvis, encamamiento y todas las complicaciones como trombosis o neumonía que tienen estos pacientes. Entonces nosotros tenemos que hacer un abordaje integral del paciente. Y quiero dedicar un minuto a decir, por favor, siempre lo voy a decir en las charlas, no siempre, pero cuando me acuerde sí lo voy a decir en cada charla. Eviten el abuso de las benzodiazepinas en estos pacientes. Las benzodiazepinas le empeora el deterioro cognitivo, ya que reduce ya de por sí en la edad adulta reducida las ondas lentas del sueño. Las benzodiazepinas las reducen aún más, les favorecen inclusive las alucinaciones, les genera trastornos del sueño, les genera trastornos del ánimo y adicciones. Entonces tenemos que ser muy razonables, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Una aclaración, es un equipo multidisciplinario el que maneja los olvidos y los deterioros cognitivos. Sin embargo, en el eje del manejo debe ser el neurólogo. Doctor, pero tal vez usted dice eso porque es neurólogo. No, no es eso. Todos somos importantes, todos somos igual de importantes en el manejo, pero quien va a tipificar el deterioro cognitivo, la demencia, quien va a interpretar la imagen, quien va a solicitar estudios paraclínicos cuando el caso sea pertinente y quien va a afinar el diagnóstico, va a ser el neurólogo. Existen especialistas en demencias que pueden ser psiquiatras inclusive, pero hasta la fecha pues en el país no contamos. Entonces cuando los colegas psiquiatras miren a un paciente de 50 años o más con depresión, pidan al menos una valoración al neurólogo para que le hagamos un tamizaje cognitivo. Existen muchos errores diagnósticos. Si no hacemos el abordaje, vamos a darle tratamientos inadecuados al paciente, aumentando los costes e inclusive empeorando la condición médica. Pues yo hace algún tiempo di una charla, un curso sobre deterioro cognitivo mayor. Nos demoramos 5 domingos, 4 horas de principio a fin. Esto solamente es un tips, son perlas para que mejoremos el abordaje. Siempre vamos a estar anuentes a mejorar. El neurólogo también tiene que mejorar. No hemos hablado de los avances en imágenes. Actualmente con el doctor Víctor Rosales hemos hecho estudios de perfusión cerebral que nos han ayudado a clasificar demencias o deterioros cognitivos mayores que antes no lo hubiéramos hecho con solo una resonancia magnética. Entonces, cada vez vamos a ir avanzando más. Pregunta aquí el doctor García, ¿qué opinión tuvieran ustedes sobre hacer un programa en la clínica para detección temprana y mejorar el estilo de vida? Yo creo que este tipo de ideas son muy buenas porque llegamos tarde a la enfermedad. Necesitamos tener un centro en donde decir, bueno, ¿sabes qué? Yo ya tengo tal edad, estoy teniendo tales errores en la memoria, en la concentración, estoy fallando en mi trabajo, tengo familiares con esta enfermedad, voy a ir a checarme. Porque si nosotros dejamos pasar el tiempo, entonces va a pasar lo que quizás hicimos con nuestros abuelos, que hasta que ya no reconocía a sus hijos, ahora sí, o que ya pedía 10 veces almorzar, cuando ya había almorzado, ahora sí, llevémoslos. Entonces yo creo que hay que fomentar este tipo de programas, ¿verdad? A todos los niveles, en el sistema público, en el sistema de seguridad social, en el sistema privado, para poder llegar a una vejez saludable. Este tema inclusive puede haber segunda parte. A mí me gusta especialmente un video que tengo de una de mis pacientes de 90 años, quien me recitó de manera exacta sus medicamentos y sus médicos que la habían visto durante los últimos 2 años. Eso es lo que queremos. Queremos adultos mayores sanos. No existe la palabra demencia senil.
Eso es un término nihilista. Es decir, le damos tratamiento, si suena a demencia, sí, pero si suena senil, no, porque es un proceso natural. Entonces genera una confusión y una conducta muy pasiva frente a los pacientes. Bueno, sin más que agregarle a los que van a estar el sábado en el Congreso de Neurociencias, de Neuroinfecto, del Hospital Vivian Pelas, pues ahí vamos a dar una ponencia, pues nos vemos ahí. Si no, nos miramos el otro jueves a la misma hora y por la misma emisora. Recuerden compartir, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Esta pequeña charla va a quedar en el canal de YouTube para que la puedan revisar o puedan enviársela a otros familiares o a otros colegas. Difundamos la información. Recuerden que esto es un esfuerzo que lo hacemos con muchísimo gusto. Es para mí un placer estar lo poco que sé compartiéndolo, pero bueno, hagamos todo de nuestra parte y difundamos la información. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, a Luminova, muchas gracias a Neurofarma, muchas gracias a Laboratorio Biomed, muchas gracias a un nuevo patrocinador que tenemos allá, la panadería Horneamos con Amor en Santo Tomás, Chontales, un pan que está muy rico y si van por allá, pues lo invitamos a probarlo. Y así esperamos que se nos vayan uniendo patrocinadores para así dejarle unos 10 minutos y decir, bueno, si van arriba, vamos a dar esto, si van a Chinandega, vayan a tal lado, ¿sí? Y vamos a hacer un tour desde la plataforma de Medicina al Día con el Dr. Colson. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos anuentes a cualquier duda. Ya saben que durante la semana les contestamos preguntas que no se pudieron haber contestado durante la charla, ¿verdad? Entonces estén pendientes y pues buenas noches a todos.